querida familia, ¿cómo están? Qué alegría encontrarnos y unirnos en torno a la tecnología para hablar la palabra de Dios, para escuchar el mensaje que viene de parte de Dios. Y le pido al Señor que esté presente en todo este tiempo que vamos a estar compartiendo su palabra, el mensaje que Él tiene para nosotros. Padre que estás en los cielos, te doy gracias. Amado Padre Celestial, te pido que bendigas a toda persona que está conectada o que escucha este mensaje que viene de parte de ti. Te pido, Señor, que sea tu Espíritu Santo llevando, abriendo el entendimiento, Señor, que sea tu palabra redarguyendo para recibir de ti transformación, cambio, Señor. Queremos abrir nuestros sentidos para escuchar tu palabra. Queremos pedirte, Señor, que siempre estés con nosotros, que nunca nos abandones, que siempre seas nuestra roca fuerte a la cual nos aferramos con la confianza total. Sabemos que tu amor por tu pueblo, por tus hijos es muy grande y que tienes planes maravillosos para nuestra vida. Bendecimos tu nombre, Señor, y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, iniciamos con nuestra temática sobre algunos personajes bíblicos que hemos estado hablando semana tras semana, y el turno hoy es para el profeta Ezequiel. Es un personaje supremamente importante en el tiempo en el que el Señor le permitió vivir, y fue un instrumento de Dios para traer palabra de Dios y traer profecía de Dios en un tiempo donde el pueblo de Dios estaba envuelto en pecados. Miremos un poquito el contexto de la época. Como tal, antes de mirar el contexto, quiero leerles Ezequiel 3:17, que dice: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Este hombre fue un instrumento de Dios, pero la palabra clave en este momento es atalaya. Atalaya es una persona que defiende, atalaya es una persona que avisa, atalaya es una persona que prevé cuando viene la destrucción, cuando vienen los ataques, cuando vienen. Esta figura era muy utilizada en la época donde los pueblos, las ciudades eran atacadas por enemigos, por asaltantes. Y ese fue Ezequiel, una atalaya, fue colocado por Dios para prevenir la destrucción del pueblo de Dios. Sin embargo, el volumen de pecado, la iniquidad que había en la época, no fue suficiente todo el mensaje de Ezequiel. Y tantas formas como Dios le habló al pueblo y a las personas a través de ese mensaje que traía Ezequiel, pero siempre al final fueron a la destrucción. Miremos entonces el contexto donde se desenvolvía Ezequiel. Ezequiel vivió para los años 623 a 571 antes de Cristo. Estamos hablando 571 años antes de Cristo, 600 años antes de Cristo, antes de que nuestro Señor Jesucristo viniera. Fue un tiempo supremamente importante donde el pueblo de Dios se hallaba en cautiverio. Y miremos por qué este pueblo se hallaba en cautiverio. Pues empecemos un poco tocando la vida de Salomón. Después de que el rey David murió, pues dejó a su hijo Salomón, y Salomón expandió los reinos a muchos lugares. El reino de Salomón fue un reino muy grande, pero él se casó con reinas de otras culturas, de las cuales el Señor no había permitido, y permitió además que se construyeran altares a los Baales, a las imágenes de acera, otros dioses paganos que el Señor deploraba. Y por ahí entró una fisura en el pueblo de Dios. Así que cuando murió Salomón, el reino se dividió en dos: Israel del norte y Judá en el sur. Y bueno, Israel del norte fue llevada cautiva pues mucho más temprano que Judá,
pero Judá también entró en desobediencia, entró en adoración, en idolatría a dioses paganos. Y el Señor estaba mandando advertencias a través de los profetas. E inclusive muchos de los reyes que gobernaron a Judá e Israel fueron reyes perversos. Y la palabra de Dios, cuando describe las biografías de ellos, dice: e hizo lo malo ante los ojos de Dios. En un alto porcentaje, los reyes que gobernaron a Israel y a Judá fueron reyes cuya obra predominó, la obra que predominó en ellos fue la maldad. Y siempre se registra en la escritura, se registra ese resumen que dice: e hizo lo malo ante los ojos de Dios. Y aquí tenemos entonces a Ezequiel. Ezequiel era un sacerdote. Ezequiel, pues una de sus características era la fidelidad absoluta que él tenía. Ezequiel vivió 52 años. Su nombre significa Dios fortalece. Ahora miremos ya un poquito dentro del contexto de lo que sucedió en la época. El imperio babilónico tenía un control firme sobre toda la región, no solo el territorio de Palestina, sino todo el territorio. Los babilonios habían dominado desde Egipto hasta el Golfo Pérsico y había vencido a todos los ejércitos opositores. Y hubo en Judá una deportación sistemática. Fueron 3 grupos que fueron deportados inicialmente. Hemos oído de la deportación de Daniel, cuando fueron llevados cautivos un primer grupo. Y en este grupo estaba compuesto por unos jóvenes educados, y de pronto algunos de ustedes conocen la historia cuando fue llevado Daniel, un súper personaje de la escritura, un hombre maravilloso, un ícono de Dios en la escritura utilizado por el Señor en ese territorio de Babilonia. Y más adelante hablaremos de Daniel, que fue un personaje tan importante en medio del pueblo de Dios en territorio ajeno. Y vino esa primera deportación de estos jóvenes que eran de origen de la realeza, básicamente. Y bueno, esta deportación marca el comienzo de los 70 años que iba a estar en cautiverio el pueblo de Dios. El pueblo de Judá iba a estar en cautiverio durante 70 años. ¿Por qué se sabía que iba a estar en cautiverio el pueblo de Judá durante 70 años? Porque ya Jeremías había profetizado que iba a suceder esto. Jeremías 25:11 dice: toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Lo había dicho Jeremías tiempo atrás. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos la convertiré en desiertos para siempre. Qué palabra impresionante, palabra profética. Esa palabra profética fue impresionante. Y bueno, viene el segundo grupo de exiliados, que fueron algunos 10,000, en los cuales iba este sacerdote con 25 años de edad, pues llamado Ezequiel, nuestro personaje de hoy. Y él y su esposa se ubicaron en Tel Aviv. Y ahí empieza esta etapa de recibir mensaje de Dios, recibir a través de sueños, a través de visiones. Empezó Ezequiel a recibir el mensaje de Dios, exhortándolo constantemente a que llevara un mensaje de advertencia al pueblo de Dios, que si continuaban en pecado iba a ser destruida Jerusalén, iba a ser destruido el templo. Y todas estas cosas eran terribles para el pueblo de Dios, porque el templo pues era un lugar supremamente importante para la adoración, para los sacrificios, para la presencia de Dios, para el perdón de los pecados, para la expiación de los pecados del pueblo de Dios. Así que Ezequiel inicia como un predicador de la calle entre todos los exiliados. A diferencia de la gestión profética que hizo Isaías y Jeremías, que hablaba a las naciones, Ezequiel hablaba a las personas. Entonces, su mensaje como tal siempre se centraba en esa inminente y la completa destrucción de Jerusalén.
y el templo de Salomón. Realmente, cuando se produce la destrucción del templo, viene aún la tercera deportación de los sobrevivientes que quedaban en la tierra de Judá. Y sucedió todas estas cosas en medio de las advertencias que les hacía Ezequiel. Y Ezequiel fue un hombre que utilizó diversas formas de comunicarse, diversas figuras. Utilizó el teatro, utilizó la predicación, utilizó figuras un poco diferentes al común de todos los profetas del tiempo. Pero aún así la gloriosa visión que el Señor le dio a Ezequiel no fue escuchada por muchos de los hijos de Dios que se hallaban en cautiverio. Entonces, todos estos exiliados, pues obviamente esperaban regresar a Judá, pero el Señor les advertía que si no cambiaban, era imposible que ellos regresaran a Judá. Y pues mayor fue la desobediencia, mayor fue el lamento y el castigo que recibieron, si se le puede llamar castigo, lo que el Señor permitió que vivieran por esa entrega a esas abominaciones que ellos hacían como pueblo de Dios. Y nunca pudieron regresar antes del tiempo que el profeta Jeremías había dado. Entonces, miremos un poquito cómo fue esta obra de Ezequiel, encontrando esa oposición a su profecía, a lo que el Señor le estaba mostrando. El Señor le mostraba en sueños cómo él se iba a apartar de Israel, cómo él iba a permitir que todas estas cosas, toda esta obra de destrucción viniera y llegara con todo el dolor que traía esto consigo, y la incapacidad de ellos para pues hacerle frente a un pueblo tan poderoso como Babilonia a manos del rey Nabucodonosor. Entonces, aquí se tipifica todo el pecado que vez tras vez, a partir de la misma salida de Egipto, el pueblo de Dios traía en sus entrañas, traía en su simiente esa forma de apartarse de Dios. Era un pueblo totalmente desagradecido, como lo decía Moisés en el camino. Cuántas veces el Señor hizo maravillas en el pueblo, abrió el Mar Rojo, les sostuvo en medio del desierto, les dio alimentación por 40 años, fue proveedor suficiente de agua, de animales, de aves, proveedor suficiente de calor y de frío, una nube en la noche de fuego que les calentaba, una sombra en el día que les impedía que el sol les quemara en medio de sus caminatas o sus estadías por el desierto. El Señor fue grandioso. El Señor les dio la victoria sobre todos los pueblos existentes en la tierra prometida. Todo lo que el Señor había hecho, que estaba latente en la retina del pueblo de Israel, era olvidado ante promesas que hacían otros dioses, ante idolatría que ellos tenían con otros dioses, pidiéndole a dioses ajenos, a Jehová de los ejércitos, pidiéndole pues bendiciones de sacarlos de ahí, bendiciones de prosperidad, diversas formas como las personas buscan a Dios, lo cual al día de hoy no es nada diferente a lo que estamos viviendo al día de hoy. En medio de nuestra cultura, en medio de nuestras comunidades, encontramos personas que, teniendo un Salvador, teniendo un Cristo vivo, un Espíritu Santo que habita en nosotros, están buscando constantemente formas de recibir bendiciones a través de figuras, a través de fetiches, a través de diversas cosas. Así que lo que sucedió en aquella época no era tan ajeno a lo que sucede al día de hoy. Miremos entonces cómo
cómo Ezequiel, miremos algunas de las profecías que Ezequiel les decía. Ezequiel 36, 25, 27 dice: esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiado de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Era el mensaje constante que tenía Ezequiel. Fueron muchos años, fueron esos 22 años que estuvo ejerciendo su ministerio, profetizando sobre lo que el Señor haría o permitiría en el pueblo para los que no se arrepintieran, pero fue prácticamente imposible que este pueblo pecador hiciera caso de las cosas que el Señor le hablaba a través de Ezequiel. Bueno, desde el principio de su obra, él tuvo ese sentir, esa comunicación constante con el Rey de los Cielos. Esa advertencia que él hacía le quemaba por dentro, como sintiendo lo que venía para la destrucción del pueblo de Dios. Al día de hoy, pues todos estos mensajes de la Escritura, todos estos mensajes proféticos, todos estos mensajes del Antiguo Testamento, los podemos utilizar nosotros para tomarlos y aplicarlos a nuestra vida cotidiana. Es muy parecido lo que sucedía en aquella época a lo que continuamente estamos viviendo al día de hoy. Estamos llenos de sectas, estamos viviendo tiempos de religiosidad, estamos viviendo tiempos donde pastores y mensajeros que dicen ser de Dios están dispuestos a engañar. Estamos viviendo tiempos de idolatría, estamos viviendo tiempos de apostasía, estamos viendo cómo la palabra de Dios es utilizada para engañar a muchas personas, y la misma función que cumplió Ezequiel es la misma función que nos corresponde ahora a nosotros, ser atalayas de la palabra de Dios. Tomar esa palabra de Dios y entenderla, pedir la dirección del Espíritu Santo, la sabiduría, entender la palabra de Dios para nosotros ser esos atalayas que tanto están siendo necesitados en un mundo tan pecador como el que estamos viviendo, en un mundo tan apartado del Señor como el que estamos viviendo, en un mundo donde todo lo malo es bueno y de lo bueno es malo, donde las cosas de Dios son tildadas de fanatismo, donde las cosas de Dios, donde las personas que se comprometen con Dios son burladas, donde las personas que renuncian al pecado son vituperadas, donde se critica al siervo, donde se critica al ministro que está comprometido con la obra de Dios, donde se burlan de la palabra de Dios. Estamos viviendo una época donde necesitamos convertirnos en esas atalayas que verdaderamente necesitamos ser, porque no estamos en esta tierra para simplemente pues ser lo que queremos ser nosotros. Hay un propósito especial de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Es importante entender esto, que nosotros no nacimos solo para ser profesionales o nacimos solo para ser empresarios. Es importante entender cuál es el propósito de Dios y cuál función como iglesia o como miembro de la iglesia de Cristo tenemos nosotros para ir a contrarrestar toda la obra del maligno y todas las fuerzas del mal. Cómo nosotros podemos combatir nuestra propia carne, la cultura y las acechanzas de Satanás, que quiere solamente robar, que quiere dañar, que quiere matar. Y aquí siempre me acuerdo de las palabras de nuestro Señor Jesucristo: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Así que bueno, todas estas advertencias que Ezequiel hacía a las personas no fueron tan tenidas en cuenta, y les tocó vivir ese cautiverio que durante 70 años estuvo el pueblo de Judá.
Sin embargo, Ezequiel murió 40 años antes de que sus profecías se cumplieran. Ya el Señor le había hablado, él le entregó su vida al servicio de Dios. Él fue un hombre totalmente comprometido y celoso de la palabra de Dios y vibraba con los mensajes de Dios, un hombre que verdaderamente fue utilizado por el Señor. Miremos también a la luz de este mensaje que el Señor tiene para nosotros, ¿qué quiere decirnos el Señor? Pues el primer mensaje, que ya lo hemos tocado aquí en lo que hemos hablado, es que el Señor nos está llamando para ser atalayas. Así como Dios utilizó a Ezequiel para que le advirtiera a las personas del juicio que iba a venir si continúan pecando, asimismo nosotros necesitamos ir a donde nuestros familiares, amigos, personas conocidas, en el lugar donde el Señor nos colocó trabajando, en el lugar donde estamos recibiendo nuestros ingresos, en nuestra actividad tradicional, cotidiana, profesional. Es necesario que nosotros también lancemos esas advertencias que vienen de parte de Dios y que están en la Escritura. Reina el pecado en medio de nosotros, reina el pecado aún en nuestra propia familia, y nosotros somos esas atalayas que necesitamos convertirnos en esas atalayas que Dios utiliza para que se detenga la fuerza del mal al pecado. En este momento estamos hablando, en aquella época estábamos hablando que Dios liberaría al pueblo de la cautividad, pero al día de hoy estamos cautivos del pecado. Al día de hoy estamos cautivos de nuestra propia carne, de nuestras propias concupiscencias. Al día de hoy, cuando se acercan los últimos tiempos, estamos hablando que necesitamos llevar el mensaje de salvación de nuestro Señor Jesucristo a las naciones, a nuestra familia, a nuestros vecinos. Hay necesidad de la palabra de Dios, hay necesidad del mensaje de salvación, y tú y yo somos los instrumentos de Dios para llevar ese mensaje. Un punto importante es que Dios hizo responsable a Ezequiel sobre los demás judíos, advirtiéndole las consecuencias del pecado. Pero tú y yo también somos responsables porque hemos sido comisionados. Nosotros hemos sido comprados con sangre. Nosotros que teníamos como destino la muerte eterna, el Señor Jesucristo nos ha salvado, nos ha hecho nuevas criaturas, y no nos pertenecemos a nosotros porque fuimos comprados y fuimos pagados por el precio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Así que nosotros también necesitamos dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Necesitamos llevar ese mensaje. No se trata de ser un buen cristiano que hace obras. Necesitamos ir más allá. Necesitamos no solamente las buenas obras, que eso es reflejo del Espíritu Santo en tu vida. Necesitamos ir a llevar el mensaje de amor, ir a llevar el mensaje de perdón de Dios a toda criatura que respire, a todo ser humano que no conozca al Señor, a todo ser humano que tenga la venda puesta de la religiosidad, a todo ser humano que tenga la venda puesta de la cultura, a todo ser humano que esté siendo engañado por sectas y por falsos profetas y por falsos pastores y por falsos ministros que dicen tener un evangelio sano, pero cuando lo filtramos a la luz de la Escritura, nos damos cuenta que no tiene el peso suficiente para darle la honra y la gloria a nuestro Dios Todopoderoso, a nuestro Señor Jesucristo y al Espíritu Santo de Dios. Así que Dios lo está llamando a usted y me está llamando a mí para que seamos atalayas de su palabra, atalayas del reino, atalayas de ese mensaje que quiere dañar las fuerzas del mal. Así que bueno, nosotros nos encargamos de llevar el mensaje, y la forma como nuestros familiares y amigos respondan es ya un problema de ellos. Encárgate de llevar el mensaje de la forma más especial. Pide sabiduría al Espíritu. Pide sabiduría del Espíritu, que Él la da en abundancia. Y no te canses, no pares de llevar la palabra de Dios. Pero más que hablar palabra de Dios, vive la palabra de Dios. Vive la presencia del Espíritu Santo. Que el fruto de tus actos se
refleje en cada situación, en cada momento. Que tu amor sea manifiesto, que tu justicia sea manifiesta, que tu disposición a dar, a ayudar, a servir, sea unas acciones que marquen un verdadero cristiano, un verdadero creyente, un verdadero nacido de nuevo. Una persona que ha nacido de nuevo marca la diferencia. Ahí en el lugar donde el Señor te colocó, tú necesitas ser ese instrumento de Dios y ese reflejo del amor de Dios, el reflejo de la justicia de Dios. Otro punto especial es que Ezequiel fue un hombre supremamente obediente a la palabra de Dios. Y bueno, Dios espera obediencia. Necesitamos ser obedientes. Mira, Josué decía, mira que no te apartes ni a la derecha ni a la izquierda de la palabra de Dios. Vivimos en un mundo donde las cosas de la carne, los apetitos, el consumismo, los abusos de la cultura, los cambios que han habido en la forma de vivir, han hecho que las cosas malas parezcan normales y buenas. Pero el Señor es claro en su palabra y todo lo que es pecado es abominado por Dios, y nuestro reto es vivir en obediencia a la palabra de Dios. Nuestro reto es vivir reflejando todo lo que el Señor pues nos pide que hagamos, que no es nada diferente a vivir una vida de plenitud, de tranquilidad, conectado 100% al Espíritu, viviendo en comunión como personas de oración, viviendo en santidad. No hay algo tan grande que el Señor ame más que un hijo que vive en santidad. A través de la santidad hemos visto a lo largo del tiempo todo lo que el Señor utiliza, todo lo que el Señor hace a través de las personas que viven la santidad. Milagros, cosas sobrenaturales que solamente pueden venir de parte de Dios, hace a través de las personas que viven una vida de santidad. Así que como tal no nos podemos mezclar entre la multitud, o sí nos podemos mezclar entre la multitud, pero no nos podemos dejar contaminar de las cosas del mundo. Nuestro Señor Jesucristo pues, fue criticado porque anduvo entre pecadores, pero nadie contaminó a nuestro Señor Jesucristo. De la misma forma, nosotros hoy necesitamos ir a donde está el pecado, pero necesitamos ir blindados, necesitamos ir sellados para que esas fuerzas, esas influencias que ejercen sobre las personas que viven en el pecado no nos lleguen a nosotros. Necesitamos ese blindaje especial, esa armadura que nos regaló nuestro Señor y que Pablo habla en Efesios 6, donde somos protegidos cuerpo y mente, y la verdad de Dios es protegida a través de esa armadura especial que el Señor nos regala, y nosotros es el día de tomarnos esa armadura, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra huestes de maldad, contra gobernadores de las tinieblas, como dice la Escritura. Dios está interesado personalmente en nosotros y en todas las acciones que nosotros hagamos. También Romanos 12 nos dice, por tanto, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable, que es vuestro verdadero culto racional. De manera consciente necesitamos entregarnos a nuestro Señor. De manera consciente necesitamos renunciar al pecado. De manera consciente necesitamos apartarnos de la cultura de este mundo y renovar nuestro entendimiento para que podamos ser esas personas transformadas por la palabra de Dios. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Así que si estás viviendo un tiempo desesperanzador, es el tiempo de tomar confianza, es el tiempo de esperar en el Señor, es el tiempo de aferrarnos a las promesas. Y bueno, vamos a cerrar ya nuestro mensaje diciéndoles que Ezequiel también hizo unas profecías supremamente fuertes donde hablaba claro al Señor. Quiero leerles unas 2 profecías y cerramos con una que es muy impactante, que es la profecía de los huesos secos. Hay una que se llama la vid y dice: Judá no sirve más para ser quemada. Por tanto, así dicho Jehová,
el Señor, como la madera de la vid entre los árboles del bosque, la cual di al fuego para que la consumiese, así haré a los moradores de Jerusalén. Y pondré mi rostro contra ellos, aunque del fuego se escaparon, fuego los consumirá, y sabréis que yo soy Jehová cuando pusiere mi rostro contra ellos, y convertiré la tierra en asolamiento por cuanto cometieron prevaricación, dice Jehová el Señor. Así hablaba Ezequiel con una forma tan contundente, pero ni aún así las personas le escuchaban. También hay la parábola de las escorias, donde el Señor diría que serían convertidos en escoria. Por tanto, he aquí os reuniré en medio de Jerusalén. Y quiero cerrar con esta bella profecía que siempre me ha impactado, que es la profecía de los huesos secos, donde el Señor, como le decía a Ezequiel, hijo de hombre, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y aquí eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y le dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Quiero que me escuches atentamente. Huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová, el Señor de estos huesos. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso, y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me habían mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Esta es una profecía que Ezequiel recibió de parte de Dios, donde hablaba a todo el espíritu del mal que reinaba en Israel. Pero como les decía al principio, al igual al día de hoy, puede haber sequedad en tu vida. Puede que tu vida se haya convertido en una vida de rutina, una vida sin sentido, una vida de pecado. Puede que aún ni estando en medio del pecado estés disfrutando de la forma como vivimos. ¿Cuántos de ustedes sienten que su vida se ha secado? ¿Cuántos de ustedes sienten que su vida no tiene sentido? ¿Cuántos de ustedes sienten que, a pesar de que trabajan por las metas, por los proyectos, no le hayan un propósito claro a la vida? Y esta es una muy buena comparación de lo que sucedía en aquella época a las personas que estaban muertas espiritualmente, a lo que sucede hoy. Tenemos cantidad de personas con sequedad espiritual, personas que en su vida se ha convertido en una vida sin sentido, en una vida de pecado, en una vida sin fruto. Entonces, retomando lo que dice la palabra en Ezequiel, y os cubriré de piel, y haré subir sobre vosotros carne, y pondré tendones sobre vosotros. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Esa es palabra y promesa de Dios para todo aquel que se considera muerto, para que todo aquel que ha perdido la esencia del espíritu, para que todo aquel que vive su vida sin propósito. Qué palabra tan maravillosa nos da el Señor, qué palabra tan poderosa y fuerte para aquellos que viven un sequedal en su vida, para aquellos que viven sin fruto, para aquellos que viven la vida sin sentido, para aquellos que su vida simplemente se trata de sobrevivir, de levantarse, ir a trabajar, terminar un día cansado, acostarse para mañana volver a empezar un nuevo día, un día sin fruto, un día sin
sin ser servidor, sin que nuestra vida sirva, sin que nuestro ejemplo sirva, sin que nuestra boca sea utilizada como instrumento de Dios, sin que todas las cosas materiales que hemos recibido de parte de Dios sean compartidas con las personas que verdaderamente necesitan, sin que el Señor nos utilice de verdad para su gloria y para su honra. Qué maravilloso mensaje tiene el Señor. Juan 11, 25, 26, para cerrar, dice: le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Estas fueron las palabras que le dijo nuestro Señor Jesucristo a María y a Marta cuando Lázaro estaba muerto. Si tú te hallas en una etapa donde de pronto no hay sentido porque el pecado abunda en tu vida, es el momento de entregarle tu vida a Jesús. Es el momento de renunciar al pecado, es el momento de entender que el pecado nos conduce a la muerte eterna, que el pecado nos lleva a vivir apartados de Dios y que el Señor Jesucristo, por su obra completa, por su obra redentora completa, nos permite vivir la gracia y el perdón y ser nuevas criaturas, nacer de nuevo para poder vivir una eternidad al lado del Padre. Padre que estás en los cielos, te doy gracias por este tiempo, amado Señor. Te pido que bendigas a las personas que escuchan este mensaje. Te pido, Señor, que transformen, Señor, a toda persona que se ha apartado de ti, a toda persona que ha sido llamada por las fuerzas del mal para ejercer en contra de tu voluntad, en contra de tu palabra, en contra de tu mensaje, Señor. Te pido que transformes los corazones, que transformes las mentes, que transformes, Señor, nuestras vidas y que nos conviertas en verdaderos guerreros, en héroes, Señor, en atalayas, en generales de tu ejército, Señor, aquí en la tierra, Padre de los cielos. Gracias, Señor, por este tiempo. Amado Señor, te oramos, te entregamos todo este tiempo, Señor. Te pedimos que bendiga nuestras familias, nuestras casas, que te encargues de nuestra provisión, Señor. Confiamos, Señor, en ti, en tus promesas, Señor. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.